Esta semana en Cuadriga, la Iglesia Católica, una institución anticuada. Abuso sexual perpetrado por sacerdotes católicos. Hospitales administrados por la Iglesia que no otorgan apoyo a mujeres víctimas de violación. Explotación e intimidación de sus empleados. Escándalos como estos han socavado la imagen de la Iglesia como un baluarte de la moral. En Alemania, 1 de cada 6 católicos afirma que considera abandonar la institución. ¿Necesita la Iglesia modernizarse para sobrevivir? ¿O debería aferrarse a principios inamovibles, aun cuando el mundo cambia constantemente? Esta semana con ustedes, Maricel Drasser. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadriga, este programa que se emite desde el corazón de Berlín. A mis espaldas, el símbolo de esta ciudad, la Puerta de Brandeburgo. Y desde aquí queremos proponerles el debate, el análisis sobre este tema, sobre el rol de la Iglesia en el mundo. ¿Es una institución anticuada? ¿Asistimos a su agonía o en realidad es una crisis pasajera? De esto estaremos hablando con mis invitados, que paso a presentarles. Nos acompañan en el día de hoy, en primer lugar, Rodrigo Zuleta, quien es periodista y doctor en filosofía de origen colombiano. Trabaja desde 1997 para la agencia española de noticias EFE como corresponsal en Alemania. Y además ha dictado clases en el Seminario Arquidiocesano de Bogotá. También Bruno Schlegelberger es sacerdote y desde 1954 es miembro de la Compañía de Jesús. Tiene estudios de filosofía y teología en Francia, Alemania y España y desde 1999 es profesor emérito de la Universidad Libre de Berlín. También Laura Luchini, quien es periodista, estudió Ciencias de la Comunicación en Buenos Aires, Milán y Madrid. En la actualidad escribe desde Berlín para el periódico online italiano L'Inchiesta y para el diario argentino La Nación. A los tres, gracias por estar aquí y para ir de lleno al tema, es el título que da sentido a este programa, el corazón. La pregunta de la cuestión es, entonces, ¿la Iglesia una institución anticuada? Bueno, yo creo que depende de lo que entendamos por Iglesia. A ver. Ahí tenemos, por una parte, tenemos la jerarquía eclesiástica, que defiende una serie de principios que se renuevan muy lentamente porque se trata de una institución macrocefálica. Yo creo que es el problema fundamental. Por otra parte, hay un nivel que está un tanto por debajo, que es el nivel de las parroquias, en donde todo se maneja de una manera muy distinta. Voy a poner un ejemplo. El tema de los separados vueltos a casar, de los divorciados vueltos a casar. Teóricamente, en la teoría pura, no tienen acceso a los sacramentos. En las parroquias, por lo menos en las parroquias alemanas, en muchas de ellas sí los tienen porque los párrocos manejan la cuestión distinta. Lo mismo pasa con el tema de los anticonceptivos. Y finalmente están los fieles, que también forman parte de la Iglesia, en donde hay muchos movimientos de base católicos que precisamente viven presionando permanentemente en busca de una modernización en muchos aspectos. En el caso de Alemania pienso en movimientos como los católicos críticos o como un movimiento que se llama Nosotros Somos Iglesia, que precisamente que son muchos más críticos de la Iglesia que la gente que está, de la jerarquía eclesiástica, digamos, que la gente que está por fuera de la Iglesia. Y queremos escuchar su opinión. ¿Cómo lo ve usted? ¿Es la Iglesia una institución anticuada? ¿Es macrocefálica, como escuchábamos recién? Bueno, anticuada. Hoy yo escuché que acaban de abrir una exposición sobre arte prehistórico y ya criticando que el término prehistórico no conviene porque son obras de arte de 13.000 años. Y yo creo que en ese sentido la Iglesia no es anticuada, tiene yo creo que necesidad de reforma y yo creo que en Alemania se habla de un Reformstau, se han acumulado problemas y al nivel institucional, pero yo como capellán universitario de los años 70, yo lo experimenté ya y ya había mucho afán a reformar algo. Es solo una cuestión de reformas por hacer. Por hacer, pero yo creo que lo esencial de la Iglesia es más bien una vida, digamos, un camino con cierta sabiduría, con esperanza, y todo eso se esconde detrás de todas esas discusiones. ¿Qué se esconde detrás de las discusiones? Para muchos, en definitiva, estamos asistiendo a la agonía de la Iglesia.
Bueno, hay, como dijimos, hay problemas, ¿no? La Iglesia está siendo contestada precisamente por hechos de actualidad puntuales que focalizaron el debate acerca de determinados temas que tienen muy a que ver con la sociedad. Ese debate coincide con un debate también a nivel político que no es directamente relacionado con la Iglesia, pero llama a la Iglesia a tomar una posición y a menudo la posición de la Iglesia resulta anticuada, pero porque es bastante normal también que se produzca en la Iglesia el cambio después que en la sociedad. Por ejemplo, en Italia se está pidiendo que la Iglesia, se quiere que la Iglesia reconozca las parejas homosexuales, pero todavía la política no las reconoce, así que hay una necesidad de cambio. Pero yo creo que digamos, la crisis no tiene solo que ver con eso, sino también con una hemorragia de vocaciones. No hay de curas nuevos, un problema muy grande. ¿Quién cuenta, quién enseña la palabra de Dios en las pequeñas parroquias y tal? Si no hay las condiciones para que los jóvenes tomen ese camino. Y de ahí creo que los problemas principales son dos o tres, digamos, la cuestión del celibato, que permitiría también a los casados decir misa o adquirir algunas funciones, la cuestión de las mujeres, porque la mujer no tiene ningún papel en la jerarquía eclesiástica, y también la cuestión de la transparencia de la jerarquía. O sea, hay que abordar estos temas urgentemente. Y si vamos tema por tema, porque en los últimos tiempos la Iglesia está haciendo noticia no por cuestiones pastorales o evangélicas, sino por escándalos o delitos incluso. Hablemos concretamente de los casos de abuso sexual de menores y jóvenes por parte de miembros de la Iglesia. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene la Iglesia? ¿Se trata de una cuestión personal, de quizás un sacerdote que abusa de un menor durante años, o hay en realidad una complicidad sistemática, se intenta tapar esto? ¿Hay una responsabilidad de la Iglesia como estructura? No, hay evidentemente una cosa sistemática en los casos que salieron a relucir. Hay que decir una cosa, quien lo sacó a relucir fue precisamente el rector del Colegio Canisius, también fue un jesuita, también fue un sacerdote. Es decir, las denuncias iniciales salieron del interior mismo de la Iglesia y hubo un esfuerzo inicial desde el interior de la Iglesia de buscar una especie de buscar una especie de solución a los casos, de destapar las cosas, de lograr más transparencia en ese sentido. Después ha habido, que eso es lo que pasa siempre, hay unas personas que tiran para adelante también dentro de la jerarquía eclesiástica y otras que empiezan a frenar. En este caso, al parecer, quienes han intentado frenar la aclaración de todos esos escándalos han sido sobre todo los obispos de Múnich y de otros obispos donde hay una gran mayoría católica, que es muy curioso. Y ahí, por ejemplo, han roto la colaboración con el Instituto de Criminología del profesor Pfeiffer. Y eso, independientemente de cuáles sean las razones que hayan llevado a eso, deja un sabor tremendo, deja un sabor horrible en la medida en que se da la impresión de que están tratando de ocultar lo que ocurrió ahí. Evidentemente hubo un esfuerzo por ocultar durante mucho tiempo lo que estaba ocurriendo. Luego se pasó al otro lado y ahí hubo, curiosamente, más interés en el victimario que en la víctima durante mucho tiempo por parte de la Iglesia, y por evitar el escándalo que se había producido, creyendo de alguna manera que si el escándalo no era conocido por la opinión pública, era como si no hubiera ocurrido. Efectivamente, nos podemos detener en esta cuestión de esta cooperación que se ha roto. Digamos que la Iglesia le había encargado a un instituto independiente investigar, este instituto tiene una larga trayectoria reconocida, y se rompió esta cooperación. El instituto dice, en realidad, la Iglesia pretendía controlar y censurar los resultados. Ha destruido actas la Iglesia para que nosotros no accedamos. La Iglesia dice, en realidad se rompió la confianza. Yo creo que cuando hubo todo el escándalo de abuso en Alemania, la Iglesia alemana reaccionó de manera muy rápida y de manera bastante contundente, también con cierta independencia con respecto a Roma, y tomó la decisión de cooperar con la justicia en el marco de esta investigación. Creo que eso le podía salvar la cara de alguna forma a la Iglesia alemana. En su momento lo hizo. ¿Y se arrepintieron? Contuvo el daño mayor. Pero como dice Rodrigo, hay dos, sino más fuerzas contrarias dentro de la Iglesia, y posiblemente después
de 2 años, la fuerza que había, la fuerza que empujaba la gana de transparencia y de reforma en la Iglesia, de alguna forma se agotó, ¿no? Y también porque el debate desapareció de los medios y de la opinión pública, así que no había ya tanta presión y de repente otros intereses prevalieron. Es de todas formas, o sea, aunque se puede discutir sobre las razones que llevaron a la de investigador Pfeiffer, es una versión que contrasta con la de la Iglesia, y de todas formas la señal que se interrumpió esta investigación es tremenda para la población. Y para las víctimas. En definitiva, la Iglesia, ¿podemos decir que quiere y puede investigar? ¿O en realidad prefiere no conocer o que no se den a luz pública ciertos resultados? No, yo creo que quieren investigar, ¿no? Por lo menos yo lo veo en la Compañía de Jesús, abrieron todo. Yo creo que incluso de una manera que casi pone problemas, ¿no? Porque hay documentos de confianza y de repente se abren no al mundo entero, pero fue como una apertura impresionante, ¿no? A mi modo de ver, pero lo que veo yo es, mire, yo tengo ya cierta edad, yo voy a cumplir ahora 79 años, y yo estaba pensando qué hubiera hecho yo si hubiera sido provincial en aquella época, cuando son acontecimientos que son ya antiguos. Años, sí, pero todavía no anticuados. No. Ese es el problema. Y bueno, yo me digo que si hubiera sabido, si me hubiera enterado, pero hubo padres o ex jesuitas en ese colegio y se les ha preguntado y no se habían enterado, ¿no? Es decir, que las cosas no estaban de manifiesto, ¿no? Entonces, bueno, pero si hubiera sabido, en aquella época yo no estaba todavía a ese nivel de conocimiento como estoy hoy. Yo hubiera eliminado a ese sujeto, no mandado a la muerte, ¿no? Pero digo, eso lo hubiera sacado de aquella institución, pero yo en aquella época francamente no hubiera pensado tanto en las víctimas, los daños que se causaron, ¿no? Y ahora yo me encuentro en esa situación, yo me habría ofrecido a las víctimas para conversar, pero yo soy miembro de esa compañía, entonces y eso es una lucha. Las víctimas no quieren ser solo víctimas, pero yo creo que quieren luchar, ¿no? Y eso deben luchar, a mi modo de ver, y eso complica la cosa. ¿Hay voluntad de que se sepa? Sí, bueno, yo quisiera decir una cosa aquí, que es que la idea de que los padres que en ese momento estaban en ese colegio no lo sabían, es decir, no sé si no lo sabían o si de alguna manera tenían una estratagema interna inconsciente para no poder saberlo, porque por ejemplo el padre Mertes, que fue el que empezó a investigar sobre el escándalo cuando empezó a ser rector del Canisius, había sido alumno del colegio y él sospechaba como alumno que pasaba algo. Él tenía la sospecha, entonces debía haber algo en el aire que invitaba a sospechar. Y probablemente había en la conciencia de los jesuitas que no estaban involucrados una actitud que decía, no, eso no puede ser verdad. Hubo incluso indicios que apuntaban a eso, los indicios. En términos incluso de la Iglesia se habla de la omisión, ¿no? Entonces ahí yo creo que hubo una actitud de no querer saber lo que estaba pasando. Ahora, volviendo al tema Pfeiffer, que es una cosa, parece que el tema fundamental era el temor a que los resultados de la investigación Pfeiffer llevaran a poner en cuestión el celibato, que es una cosa que puede ocurrir ahora, lo cual la Iglesia no tiene por qué responsabilizarse si Pfeiffer pone en cuestión el celibato, es una cosa. Pero si uno encarga una investigación que llega a las conclusiones posteriormente de que pone en cuestión el celibato, uno después no puede censurar los resultados. De todas maneras, hay quienes sostienen que justamente tiene algo que ver la función del celibato o el hecho del celibato con estos abusos. Pero, hubo como un especialista de pedofilia en la Charité y él hizo una declaración ya casi inmediatamente después de este descubrimiento, estas revelaciones,
y diciendo que no tiene que ver con eso. Eso, bueno, pero no, yo creo que más bien esa como toda la sexualidad en la doctrina de la Iglesia, yo creo que tiene, por lo menos en estos años todavía de 50, 60, 70 tenía problemas, ¿no? Esto ya hubo, no se hablaba mucho de esto y todo eso, ¿no? Y al mismo tiempo hubo como una corriente de liberación y de libertinaje, ¿no? Porque yo recuerdo, y se publicaba diciendo que nunca hay que como postergar una satisfacción en el momento en favor de algo de... Pero del libertinaje al abuso... Bueno, no, pero eso yo creo que hubo un caso, a mí me llama la atención, ¿por qué hizo eso? Porque tal vez era uno de estos en la compañía, pero él tenía como un trabajo aparte en un grupo de juventud, ¿no? Porque yo me pregunté cómo, pero bueno, eso es pura especulación. Claro, yo creo que, o sea, hubo también expertos que dijeron que el celibato podía estar en relación con los abusos. Yo creo que no hay una sola explicación. Y eso que dijimos, una estructura que permitió ocultar, fue la primera causa central, el problema central en los abusos, en el encubrimiento, porque el problema de los abusos fue el encubrimiento durante años que permitió seguir con esa tradición. Después hubo seguro, digamos, una concepción de la sexualidad dentro de la Iglesia de represión que no permitía, quizá el celibato de alguna forma reprimió los curas, pero la concepción de la sexualidad no permitía ni siquiera a las víctimas hablar de sus problemas. Y también yo entrevisté muchísimas víctimas y también había por parte de la familia la presión para no hablar de estos temas porque tenían vergüenza. Eso en los años 70, ¿no? Las víctimas más. Y otro de los temas que en este momento está ocupando el centro del debate aquí en Alemania tiene que ver con la Iglesia como empleadora. Digamos que esto se da en particular en el caso, por ejemplo, de clínicas católicas que, a pesar de que son financiadas por el Estado, tienen sus propias reglas. Una suerte de Estado dentro del Estado. Bueno, ahí hay una, porque están financiadas en parte por parte del Estado, tienen y en qué medida, eso en parte no es tanto problema de la Iglesia como del Estado, porque el Estado entrega de alguna manera a otra institución funciones que deberían desempeñar de ellos, porque le entrega las clínicas a la Iglesia Católica, o a la Iglesia Protestante o a la comunidad judía, que también recogen impuestos, y este es un problema muy alemán, porque el problema es quién paga esas instituciones, el primer problema. La primera sensación que uno tendría es que se pagan con el impuesto eclesiástico, que es una cosa que existe en Alemania, que no creo que existe en ningún país de Latinoamérica. Si uno es católico, uno paga un impuesto especial que va directamente a las arcas de la Iglesia. Pero al parecer la mayoría de las instituciones que maneja la Iglesia solo se financian en una pequeña parte por presupuesto propio de la Iglesia y en gran parte reciben subvenciones estatales, entonces de alguna manera los paga todo el mundo. Y el segundo punto ahí es que establecen una serie de reglas internas que son complicadas en la medida en que se pone, no diría que un Estado por encima del Estado, pero sí reglas que están por encima de la Constitución alemana. Por ejemplo, hay casos, no en todas las instituciones católicas, pero sí en algunas, que si alguien entra a trabajar en un momento en que está casado, después se separa y se vuelve a casar, eso es un motivo de despido, teóricamente. En ocasiones se aplica, en otras no. Eso puede pasar en una clínica, en un médico, cuyo trabajo de médico no tiene nada que ver con el hecho de si esté casado o no esté casado. También el tema de los homosexuales ahí. Entonces entran en una contradicción de derechos que es muy complicada y es una cosa que se está discutiendo actualmente. Pero el tema actual tiene que ver sobre todo, más que la Iglesia como el empleador, con el caso de una mujer violada que no recibió auxilio en dos. Ahí yo no creo que por el posible peligro de tener que recetar después la píldora de día después, que en este caso concreto, y eso es lo más trágico de todo, ya la tenía recetada, ya tenía la receta de la médica anterior que la había visto. Pero está claro que dentro de la Iglesia no hay una opinión unánime respecto a este punto de la píldora del día después. Entonces, esta situación, una persona no es atendida, ¿podría repetirse? Digamos que lo que los laicos
piden es que, ya que hay clínicas que reciben dinero del Estado y esas clínicas tienen que garantizar servicios básicos a todos y de igual manera, esas clínicas no deberían actuar por directivas que vienen de la Iglesia. La directiva de la Iglesia en ese caso era de no prescribir la píldora del día después porque se considera un medicamento que provoca una especie de aborto, ¿no? que impide. Y la discusión ahora se ha polarizado sobre el asunto de si la píldora del día después interviene antes de la fecundación de un óvulo o después de la implantación. De hecho, algunos obispos después de esta situación han admitido de alguna manera esta parece píldora. Parece que es imposible o todavía no es fácil distinguir porque la píldora actúa en los dos casos y es muy difícil de decidir si previene o si provoca, digamos, para un procedimiento que ya está empezado. Yo creo que no se puede, sin embargo, no se puede dejar la decisión de un asunto tan delicado simplemente una cuestión de principio. Tiene que quedar claro si las clínicas tienen la obligación de atender a estas personas en estos casos o no. Ahora, yo creo que ahí lo que pasó en esta ocasión es una cosa mucho más grave, porque yo creo que ya desde el punto de vista intraeclesiástico lo que ocurrió ahí fue una traición al Evangelio, directamente. Sí. Es decir, hubo un hospital católico que en nombre de determinados principios se negó a atender a una mujer violada. Eso fue lo que ocurrió ahí, y hay que pensar solamente si uno revisa el Evangelio, pensar en la parábola del buen samaritano, cuál es el comportamiento que debe tener un cristiano en esos casos, pensar también en la frase de Jesús cuando cura el sábado y los fariseos lo amonestan por curar el sábado y él contesta, Dios creó el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. Y aquí, por una cuestión de principios teóricos, respetables, no los voy a discutir, se niega una institución eclesiástica a atender una mujer que está en urgencia. Esto es una actitud farisea y una actitud que traiciona directamente el Evangelio. Esta suerte de contradicciones se dan en muchas situaciones. A veces parece que más que el sentido común o el sentido de reflexionar en virtud del Evangelio, lo que prevalece es una cuestión de obediencia, de poder, de hacer lo que hay que hacer aunque no esté convencido, porque, bueno, en definitiva las reglas son así. Bueno, yo no sé, yo no sabría decir nada sobre muchos casos, pero lo que me impresionó mucho recibiendo esas noticias fue que la situación de una mujer en tal situación es todavía una situación de violencia, a mi modo de ver. ¿No? Bueno, yo soy un hombre, pero por lo menos trato de comprender. Y por eso no entiendo cómo actuaron así. Debe haber habido un miedo, no sé, una vista muy estrecha, no sé, algo muy particular a mi modo de ver, porque si a mí se presenta una señora con un caso, yo no puedo imaginarme actuar así, porque se les ha pedido un examen, me parece, la médica y la ahora, consulta. Si los médicos actúan así es porque están en un clima de presión que saben que no conviene hacer algo. Yo creo que no está al nivel del médico, porque en la Iglesia vale como lo de la conciencia, ¿no? Eso tiene mucha tradición. Y incluso los obispos alemanes en aquella época, cuando se dictó la fabulosa encíclica de las píldoras, ¿no? Hicieron una declaración que es una regla, pero se puede no lo formularon mejor, no se puede discutir, pero la Iglesia tiene que orientar, pero los que tienen formación tienen que estudiar y aplicar sus criterios críticos. A mi modo de ver, no es al nivel de un intelectual. ¿No?
¿Por qué esta intransigencia sobre ciertos puntos de la Iglesia como aborto, divorcio, homosexualidad? ¿Es una cuestión de convicción, de dogmas, o en realidad si algo cambian, los sectores más conservadores de la Iglesia se escinden y se van? Sí, yo creo que el caso de la píldora es evidente que para la Iglesia es un problema, es un punto muy crítico, porque podría poner en discusión toda la cuestión del aborto, y eso sería un problema mucho más grande todavía. Digamos, fuera del caso ese de la mujer de Colonia, que implica toda una situación de emergencia, de violencia y tal, pero digo, la posición de la Iglesia sobre la píldora puede llegar a poner en discusión todo lo demás, y esto y entiendo que haya un problema ético que la Iglesia tiene que solucionar y prepararse a otras cuestiones. Esa intransigencia, yo creo, sinceramente, desde mi punto de vista, no es adecuada, y no hay, digamos, la apertura necesaria ni siquiera a discutir los temas. Y eso me parece que la Iglesia tiene que modificar y que acercarse más a la población. No significa tener que tomar decisiones o decir de un día para otro, porque los cambios son muy lentos, pero hay una necesidad de apertura, porque parece que esta rigidez no permita modificar nada. ¿Cuánto de las crisis que está atravesando la Iglesia en este momento tiene que ver con la personalidad del actual Papa? Hay quienes dicen en realidad no tiene carisma. ¿Pasa por la personalidad o en gran medida no? Yo no creo, voy a decir una cosa que de pronto es una barbaridad, yo no creo que a la mayoría de los católicos les importe mucho quién sea el Papa. Sí. Es decir, yo creo que tiene más que ver directamente con quién es su párroco, o de pronto quién es su obispo. En Alemania la conferencia episcopal tiene una gran influencia, y hay conflictos internos. Antes, todavía durante la administración anterior, digamos, ahí donde hubo un fenómeno, volviendo al tema del aborto, que fue el tema de la Consejería para el Aborto, cuando Monseñor Lehmann, que era el presidente de la Conferencia Episcopal, quiso crear una asesoría católica, que naturalmente al final la idea era tratar de evitar el mayor número de abortos posibles, pero que en Alemania, tal vez hay que explicarlo porque nuestros oyentes no lo saben, el aborto es permitido hasta determinado número de semanas, siempre y cuando la mujer se haya sometido antes a una asesoría y esa asesoría le haya certificado. Bien. Entonces la idea, si alguien entra a una asesoría católica, es una mujer que está en duda, que está en un conflicto ético y que no sabe qué es lo que quiere hacer. Puede tener muchos motivos para abortar. Entonces la posición de Lehmann en ese momento, si recibimos a estas mujeres nosotras y las orientamos, probablemente les abrimos posibilidades, porque además muchas veces esas mujeres terminan siendo llevadas al aborto, y eso es una cosa trágica, precisamente por la moral sexual católica y por la hipocresía que hay detrás de ella. Entonces, si estamos ahí, evitamos un cierto número de abortos. Y entonces sale, porque siempre sale en esos casos un cavernícola, sale el obispo Diva y dice, no, porque al final, que ya murió por lo demás, que era un obispo bastante reaccionario, al final lo que estamos dando son licencias para matar, porque había dado el certificado atrás. Sí, sí. Entonces Diva salió corriendo al Vaticano, habló con Ratzinger, que en ese momento era el jefe del prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ratzinger dijo desde allá que eso no se podía hacer, y la Consejería Católica continuó, pero no ya bajo tutela de la Conferencia Episcopal, sino con cuestiones de la Iglesia. Y la Iglesia lo que no quiere muchas veces es confrontarse con problemas éticos concretos de gente concreta, sino quiere mantenerse de alguna manera en una esfera con una doctrina moral pura, y ahí cae, me parece, en una actitud tremendamente farisea. Así las cosas en Alemania concretamente, los fieles católicos emigran masivamente. Has escrito un artículo al respecto. Sí. Tiene que ver con este porcentaje de gente, de católicos que salen formalmente de la Iglesia, tienen que hacer un trámite y va creciendo, 180.000 en el 2010, 226.000 en 2011. Digamos que se puede contabilizar en este país muy bien porque uno declara ser de una confesión y aporta automáticamente, pero esto se puede revertir. ¿De qué está hablando este fenómeno? Bueno, en Alemania y en Europa del Norte, en Austria y en Holanda coincidió ese fenómeno con, digamos, todo el escándalo de abusos. Entonces, el escándalo de abuso tuvo una responsabilidad directa. También porque el escándalo de abusos
digamos, puso en evidencia algunos temas que fueron objeto de debate, y después hubo también teólogos que se expresaron en contra de la Iglesia, hubo también clérigos que salieron de la Iglesia. Me acuerdo el caso de Hasenhüttl, que dijo que él quería dejar la Iglesia alemana, no iba a pagar nunca más el impuesto, quería dejar de ser cura, pero quería estar cerca de la población, digamos. Coincidió con el escándalo de abusos y todo el debate que hubo. Pero también en el último sínodo a final de 2012 de obispos de todo el mundo en el Vaticano, se subrayó que es una tendencia mundial de todos los países desarrollados donde está presente la Iglesia Católica, y también de Latinoamérica. Son nuevas presiones y exigencias sociales que están empujando cambios que son más rápidos de lo que la Iglesia está dispuesta a reaccionar. Debo interrumpir por un momento este debate para compartir un informe que hemos realizado. Tiene que ver con, claro, los viajes del Papa Ratzinger desde que ha asumido algunos hitos de su gira por el mundo, en particular también en Latinoamérica. En Latinoamérica, digamos que si bien en retroceso el número de fieles católicos, es la región donde más fieles católicos residen. Aquí la nota. Tras casi 2 milenios, la Iglesia Católica continúa predicando su mensaje a lo largo y ancho del mundo. Tras su ordenación en 2005, el Papa Benedicto XVI ha visitado Australia, África, Oriente Próximo y el continente americano, así como numerosos estados europeos. Su santidad fue arropado por multitudes en sus apariciones. En algunos países, los creyentes buscan algo más que un guía espiritual en la Iglesia. En 2012, multitud de cubanos escucharon emocionados las críticas del Papa a la ideología marxista del régimen. Y es que la Iglesia siempre se ha caracterizado por hacer uso de su influencia política. De un tiempo a esta parte, la Iglesia Católica dirige su mensaje a los más jóvenes, sirviéndose para ello de las nuevas tecnologías como Internet. La Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará este año en Brasil, constituye una ocasión excelente para canalizar ese entusiasmo y, tal y como esperan los ministros católicos, para evitar el éxodo de creyentes. Usted es un gran conocedor de América Latina, ha estado en muchas oportunidades. De hecho, Brasil ahora espera este año 4 millones de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra por segunda vez en América del Sur, después de haberlo hecho en Buenos Aires. ¿Es en realidad este continente, América Latina, América del Sur en particular, el futuro de la Iglesia? Bueno, a veces en Europa se decía eso hace años y yo siempre rechacé esa tesis porque yo creo que la orientación hacia Europa, por lo menos hace cierto tiempo, todavía era muy fuerte. Y si aquí en Europa lo dejamos, no sé cómo van a seguir allí, ¿no? Yo veo la como vida de la Iglesia que me entusiasma en América Latina, en las bases, pero son bases a veces pequeñas. Yo vi recién el año pasado en Indonesia, parroquia católica con mucha vida, ¿no? Es algo muy diferente y casi no entiende lo que está pasando aquí en Europa. Y no, en ese sentido somos muy eurocentristas. Es una crítica mira, a la Iglesia, ¿no? No quiero gritar con los medios de comunicación, pero escuchando las noticias, bueno, casi el mundo no aparece por falta de corresponsales, porque eso cuesta. Entonces siempre nos entretenan con las mismas bobadas alemanas. Vamos a hablar de América Latina. Hablando de bases y de América Latina, ¿distinta sería hoy la situación, por ejemplo, si tuviera más peso al interior de la Iglesia la teología de la liberación, esta corriente que supo tener peso tanto en décadas atrás? Pues claro que sería distinto, pero claro que el tema de la teoría de la liberación es demasiado complejo, sí. Y probablemente, es decir, no tenemos tiempo de abarcarlo aquí. Es decir, la teoría de la liberación tuvo una serie de cosas positivas en la medida en que evidentemente lo que se llamó la opción por los pobres en ese momento empezó a ser muy discutido.
pero naturalmente la teoría de la liberación también tuvo repercusiones de negativas, no necesariamente por lo que querían los teólogos originales de la liberación, sino por otras cosas. Pero probablemente hubiera sido una iglesia más latinoamericana, más llevada hacia la superación de las desigualdades. No lo sabemos, pero yo creo que tampoco hay que crear una mitología de la teología de la liberación, sino hay que mirarla críticamente. Y el año pasado se han cumplido 50 años del Concilio Vaticano II, que representó un antes y un después en la Iglesia. ¿Qué ha quedado de ese espíritu? Porque, por ejemplo, la misa en latín se abolió, pero este Papa la restituyó. ¿Queda el espíritu no tanto de este concilio? No, han quedado los debates, ha quedado como un lugar mítico donde sucedieron cosas, pero que nunca se pusieron en práctica. Yo creo que ya tampoco no se puede hablar de poner en práctica las decisiones del Concilio Vaticano II, sino que habría que hacer otro, ¿no? Porque la sociedad desde entonces cambió todavía. Es como, ya me parece poco útil, ¿no? El debate todavía sobre ese tema, no sé, pero los teólogos como ¿Se podría pensar en un nuevo concilio? Bueno, yo creo que es un poco complicado porque es un problema de comunicación, porque yo observé un poco el último sínodo de los obispos y esta es una institución que se creó siguiendo el Concilio Vaticano II y parece que porque vienen de horizontes de experiencias muy diversas y no hay espacio para comunicarse bien. Porque yo aprendí como pasando por América Latina y en zonas conflictivas y todo, vivimos como en horizontes de experiencias diferentes. Esas experiencias se separan muchas veces, pero se discuten a nivel dogmático. Y eso no tiene sentido. Hay que compartir, hay que ver y comprenderme a mí mismo, enfrentándome al otro, ¿no? Escuchando. Y para eso yo creo que en el último sínodo no hubo espacio y yo creo que no es por malicia de unos dirigentes, ¿no? Es cierto, claro, hay un cierto centralismo y quieren que manejar todo y se sienten muy responsables y tal vez se asfixian por el sentimiento de responsabilidad a veces, ¿no? ¿Se ha modernizado la Iglesia o tiene que modernizarse o en realidad es solo cuestión de seguir fiel a sus dogmas? Voy a decir una cosa que va en contra de todo lo que hemos hablado. Tal vez no tenga que modernizarse, sino tenga que volver a sus 3 o 4 elementos esenciales que soportan cualquier proceso de modernización. Es decir, en el fondo el mensaje cristiano es muy sencillo. Hay un elemento que es el amor al prójimo, también el amor al enemigo, y hay otro elemento que es el elemento del perdón. Entonces, de ahí a proclamar la infalibilidad del Papa, el celibato, prohibir el sacerdocio femenino, son cosas que son absolutamente secundarias y que no tienen ningún problema y que serían superables siempre y cuando se mantuvieran esos 3 puntos esenciales. Entonces yo creo que lo que debería hacer la Iglesia sería volver, la palabra es peligrosísima, a sus fundamentos que están en el Evangelio y olvidarse de discusiones que muchas veces solo le permiten una tranquilidad interna creyendo que todo está bien cuando no todo está bien. Y de mucha de esta discusión se tiene hoy conocimiento en Italia, concretamente se habla de privilegios inmobiliarios con impuestos sí o no para la Iglesia. Claro. ¿Ha dejado de ser intocable la Iglesia? No, yo no creo que eso es síntoma de que la Iglesia deja de ser intocable. Sigue siendo bastante intocable en Italia y sigue influenciando muchísimo la vida política de Italia como país a nivel de derechos civiles para parejas homosexuales o parejas hasta no casadas. Sigue siendo uno de los más atrasados de Europa, precisamente por la oposición de la Iglesia. Ningún partido de izquierda en Italia puede llegar a gobernar si no pacta de alguna forma con los católicos. Es una peculiaridad de Italia y digamos, cuando fue nombrado el gobierno de transición de Mario Monti es un hombre que viene de ambientes católicos milaneses, más
progresistas de alguna forma, y él se presentó como un interlocutor adecuado para la Iglesia y logró, ya que había que actuar de emergencia, logró convencer a la Iglesia a pagar ese impuesto, porque la Iglesia mantiene en Italia un patrimonio inmobiliario enorme y no lo usa todo para actividades de la Iglesia. O sea, no todos son escuelas y hospitales y centros de asistencia, muchos son casas que se alquilan, ¿no? Y entonces la Iglesia aceptó, precisamente por el diálogo con ese exponente, aceptó pagar el impuesto. Ahora, digamos, la Iglesia está participando en la campaña electoral de alguna forma y tiene su candidato favorito, que otra vez es Mario Monti, y creo que una presencia de los católicos en el Parlamento podría empujar ciertas aberturas. Y hubo el otro día el ministro de Familia, el Monseñor Vincenzo Paglia, que dijo en su primera comparecencia frente a la prensa, dijo con palabras no muy claras que el Estado debería reconocer algunos derechos a estas parejas que resultarían si no ser más débiles. A modo de balance, estamos terminando el encuentro de hoy. ¿Hacia dónde va la Iglesia? Si va bien, yo creo que va a una renovación. Yo creo que ahora se habla tanto del Concilio Vaticano II, algo que hizo el Concilio Vaticano II, puso acento sobre la Biblia, la lectura de la Biblia, y yo creo que dentro del catolicismo fue algo muy grande y yo creo que se ha olvidado un poco, porque yo creo que toda la institución, yo creo que es inevitable tener una institución, pero yo recuerdo la fundación de la Compañía San Ignacio, y San Francisco igual. Francisco ni siquiera decía cómo establecía reglas, pero San Ignacio decía que a pesar de que lo importante es la ley interior del amor o de la caridad, tengo que poner unas reglas, ¿no? Yo creo que nosotros nos fijamos tanto en las reglas y olvidamos la interioridad. Y yo creo que eso es algo que se transmite por personas. Yo creo que también es una crisis de la Iglesia, como yo creo que no debemos dejar todo a los clérigos, ¿no? Yo creo que el neoclericalismo es un desastre. Bien, no todos los clérigos. Muy cortito, si todo sigue así, ¿hacia dónde estaremos en 20 o 30 años? 20 o 30 años. En 20 o 30 años no creo que vayan a haber cambiado mucho las cosas en este aspecto. Hay un fenómeno que es curioso en América Latina que no hemos mencionado, que es la proliferación de iglesias evangélicas, pentecostales, etcétera, etcétera, lo cual muestra que hay una necesidad religiosa de la parte de gente que le da la espalda al catolicismo, que es muy interesante. Y los cambios no tienen que ver con que el Papa tenga cuenta en Twitter, ¿o sí? No creo. Bien, a los tres, gracias por haber estado aquí. Y a usted también, por supuesto, por habernos escuchado. Sabe que puede escribirnos, la dirección de correo electrónico es cuadriga@dw.de, cuadriga@dw.de. Cuéntenos su opinión, su comentario sobre este programa de hoy. Y nos despedimos. Gracias, hasta la próxima.